¡Ay, qué bello! ¡Wow! En los jardines ecológicos de Topotepuy, ¿de acuerdo? Hoy vamos a realizar un documental sobre este mágico espacio, así que acompáñame a esta hermosa aventura. Sin más, iniciemos. ¡Holis! ¿Cómo estás? ¿Dónde nos va a llevar hoy? ¿Para dónde? ¿Para un Topotepuy? Un Topotepuy. Me encanta. Porque no quieren los de adelante. Ay, miren mi autobús, pero qué lindo mi autobús. Señor Eduardo, ¿dónde vamos hoy? Dígame. Al volcán. ¿Al volcán? ¿Qué volcán? Bueno, que está ahí en la Trinidad. ¿Cómo se llama eso, señor Eduardo? El volcán. No. ¿Cómo se llama? Se llama montaña Cerúa. ¿Y no se llama Topotepuy? No, bueno, todo el mundo por ahí lo conoce como volcán. Allá en Barú. ¿Pero que hay ahí? Monte Culebra. ¿Solamente eso? O sea, lo llevan por 15.000. No. Así que por allá te podemos echar donde están las culebras. Hay un paraíso, Liliana, ¿me lo prometes? Vamos a ver algo bonito. Dios, señor Eduardo. Entonces yo confío en Liliana. Ahora sí cuéntame. Esto es Oripoto, ¿no? Lo que vamos a hacer es Oripoto. Sí, vamos a Oripoto. ¿Y qué se come ahí? Eso ahí hay unos ochoas. Los ochoas que te venden cochino y conejo. ¿Y que hay en Oripoto? Cuénteme. Pura quinta. De gente rica, adinerada y perfecta. Sí. También hay una zona de gente pobre. Sí. Señor Eduardo tiene una quinta. ¿Usted tiene una quinta aquí? Cuénteme más. Cuénteme más, señor Eduardo. No, mejor no. Topotepuy se encuentra al final de la calle principal Los Guayabitos, en la quinta Topotepuy, zona del volcán. Mira un colibrí, lo que a mí me encanta, el colibrí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esa es nuestra guía Gabriela. Hola, bienvenidos. Gracias. ¿Nos vas a hacer el recorrido por todas las áreas? Sí. Ay, qué bueno, chévere. Chicas, ¿cómo están? Y nos encontramos en los jardines ecológicos de Topotepuy. Vamos a ver qué nos depara esta mágica aventura. Me vine con unas compañeras de trabajo, así que vamos a ver qué consiste este recorrido. Sin más, iniciemos. ¿Ya te quieren, no? Sí, vamos. Estamos listos, mi amor. ¿Qué pasa? Tu chiquito. Ay, divina. Sí, vamos. Sí. Bueno, ven. Ah, miren el recorrido. Es grande. Vaya, aquí está el televisor y lo buscas aquí, lo que tú quieras. Sí, es fácil de ver. Está chévere. O sea que por ahí te podemos dejar la niña. Ay, mira este pasante. Mira qué hermoso ese lugar. Muy bonito. Nadie. Yo. Ah, Liliana, había venido. Nosotros hemos estado cerca. Cuéntame, amor, cuéntame tus aspiraciones de este paseo, habla conmigo. Dime. ¿Qué has Conocer, ver la naturaleza, ¿Te encanta conocer y ver la naturaleza? ponerme en contacto con el medio ambiente. ¿Sí? ¿Tú dices? Sí, sí. Esas Ese es son el tus objetivo, aspiraciones, ese tu es el objetivo.
Escondido entre las montañas se encuentra un jardín creado para la conciencia sobre la preservación del medio ambiente. Se trata de Topotepuy, un lugar con 4 hectáreas de naturaleza con diferentes tipos de jardines tropicales. Topotepuy inició como un proyecto de William Field y Kathy Field con el propósito de dedicarse a la observación de la naturaleza, motivo que los llevó a buscar un lugar en el territorio venezolano para establecer su jardín de naturaleza. Fue así como crearon los espacios de conservación en 1959, después de recorrer el país en expediciones a 40 lugares para reunir muestras de especies en su jardín. La visión como tal original de los jardines Topotepuy Exacto, vienen de su dueña, la señora Kathy. Exacto. Que ella fue la que ya venía precisamente haciendo ya todo lo que era el diseño ya de los jardines. Exacto. Y Ricardo Fumayor tomó esa idea Y la plasmó. y le puso más cosas. Claro. Pero ya todo eso se venía haciendo desde De cuando Kathy. ellos estaban- Y estas plantas ellos las trajeron de diferentes lados, me imagino, para poder construir este Sí, hay jardín. algunas plantas que no traían a otro lado. De hecho, ellos recorrieron por varias partes de Venezuela y recogieron vegetación, plantas, flores y la trajeron aquí. Porque esto era como originalmente algo, lo que tú pusiste, Esto era originalmente como un terreno baldío y ellos empezaron a traer como esa implantación. como No tan terreno baldío, porque todavía lo del era bosque. baldío. Sí, porque es la casa. Mira, no, Claro, sino la que- casa originalmente no estaba. Lo que estaba era el puesto de guardabosques que vamos ahorita a ver en el recorrido, que es justamente como si fuera un puesto de guardabosques. Claro. Totalmente. Básicamente con un cuartito y tengo entendido que creo que con un baño. Y allí era donde iniciaron precisamente para vivir aquí. Y ya después, inmediatamente se empezaron a construir la casa que está por allá, que era para que se viviera como su casa, como de veraniego, pues, como un Ok. lugar para pasar distraerse de vez en temporadas, cuando. nada más. La idea de este parque es incentivar a la conservación a través de la sensibilización de los sentidos. Para lograrlo, dispone de una serie de actividades en la naturaleza que prometen una experiencia de aprendizaje a los visitantes. ¿Qué tal está el papelón, Lenis? ¿Cómo? Señor Eduardo, ¿usted va por o me lo lleva para mí? Ay, señor Eduardo, cuánta gentileza. Acá. Qué lindo. Una selva negra. Sí, porque tiene Una selva negra entonces. ¿Qué le parece la torta, señor Eduardo? ¿No la va a compartir? Muy buena. Está muy buena. Pero eso no es mucho azúcar para usted. No, imposible. Imposible. No la va a compartir aquí con sus compañeros de trabajo, ¿no? Un poquito. Con su esposa. No, pues yo estoy cuidando la salud de ustedes. Bueno, está bien. Bárbara. Un placer, encantada. Y gracias por todo, por esa rica comida. Hasta luego. Ay, qué bonito. ¿Y esto qué es? Esto es como un auditorio. Aquí tenemos la sala de exposiciones y de este lado está el conservatorio de Billy y Kathy Field. Ah, Es como, digamos que es como si fuera una sala de exposición, pero de plantas. ay, ¿qué tal? Exposición, pero de plantas. Exacto. Y este conservatorio fue dedicado a Billy y a Kathy Field. ¿A quién? A Billy y a Kathy Field, que eran Ah. los antiguos dueños de esta casa. Ah, ok. ¡Ay, qué bello! ¡Wow! ¡Qué hermoso!
parece Narnia. Generalmente en la época de ellas se depara florita de varios grupos de plantas. Entre ellos tenemos las plantas xeropíticas por este lado. Las aráceas, que son las que tenemos aquí, de las que nosotros conocemos como calas. Las bromelias, que pueden ver un gran grupo por acá, Sí. y otras rodeando en otras áreas aquí del jardín. Los helechos, que se encuentran por acá. Y las orquídeas, que son las que nosotros vemos en distintas partes del jardín. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de los distintos grupos, siempre empezamos por el grupo que tenemos aquí, que son los xeropíticos. Fíjense una cosa, estos grupos de plantas se les llama plantas xerofíticas porque son plantas que se han adaptado para vivir en ambientes con muy poca agua y con mucho sol. Entonces estas plantas han creado sus propios mecanismos para poder soportar esas condiciones. Entre ellas, la más, lo que uno tiende a decirle siempre, casi siempre uno tiende a ver una planta de estas y uno lo que tiende a decir es que son unas suculentas, ¿no? Suculento. Pero ¿saben qué es suculento? Es que la hoja permite tener mayor carne para absorber el agua, ¿no? Algo así. Exacto. Pero así como dicen, carnosas y que retienen el agua. ¿Qué es lo que pasa? Las plantas lo que hacen es tratar de retener toda esa mayor cantidad de agua dentro de ellas. Y si han notado, estas plantas tienden a tener una superficie bastante lisa. Sí. Eso es porque además tienen menos poros que las hojas de otras plantas. ¿Para qué? Para que precisamente ellas no suelten, no transpiren esa agua. Y así puedan mantenerla más dentro de ellas. Ese es otro de los mecanismos que ellas tienen. Lo que tenemos ahora en este caso son espinas. Es decir, las espinas vienen a ser las hojas de los cactus. Solo que ya no hacen la función fotosintética de las hojas, sino que ahora esa función fotosintética pasa a ser totalmente del tronco. Por eso el color verde. Fíjense una cosa, el color de las hojas, el verde, viene precisamente por los cloroplastos. Esos son unos órganos que tienen las hojas, en donde además tienen unos tintes, ¿verdad? Que en este caso son como clorofila, entre otros, que son para absorber la luz, para utilizarla para hacer su fotosíntesis. Estas son unas bromelias, pero son de las bromelias más pequeñas del mundo. Si ustedes las ven en detalle de cerquita, podrán notar, si quieren pueden tocarlas, Los pelitos. ¿verdad? Pueden tocarlas ustedes. Aquí también tenemos algunas de estas. Aquí tenemos otras. Si ustedes las tocan, ven que tienen unas vellosidades chiquititas. Y esas son las tinancias que ellas tienen. Estas, por ejemplo, se les llama barba de palo. Y generalmente uno las ve en los bosques que están así colgando así. Por eso es que les llaman barba de palo. Del grupo que tenemos por aquí, tenemos aquí las aráceas. Ahora fíjense aquí, de estas aráceas nosotros las conocemos popularmente como calas. Bueno, las calas tienen una particularidad y es que ellas tienen esta hoja enorme, que ustedes pensarán es un pétalo. Bueno, digamos que no es exactamente un pétalo, se le llamaría más bien una bráctea, porque los pétalos son justamente esas hojas que están cubriendo la flor, pero en este caso ella no está cubriendo una flor sino una inflorescencia. ¿Qué quiere decir? Esto que está aquí, ¿verdad? El ápice tiene en realidad muchas flores. Cada uno de esos puntitos o esas circulitos que vemos aquí son justamente todas y cada uno son una flor. ¿Ven? Ya. Hay muchas plantas que uno piensa que de repente son una flor, pero en realidad es una inflorescencia.
Un ejemplo, por ejemplo, muy clásico es el del girasol, que uno ve todas esas hojitas así amarillitas, ¿verdad? Y uno piensa que esos son los pétalos del girasol, pero en realidad son brácteas igual que estas. Son hojas que han cambiado de color para hacer más vistosas las flores, porque las flores son muy pequeñas. Totalmente, para ver de otras planticas por aquí, esas que salen que son como esos palitos aquí que son bien bonitas, hasta moraditas. Son bromelias. ¿Todo eso es bromelia? Eso. Estas aquí, todo este grupo son bromelias. Estas que están aquí son bromelias. Esto es una flor. Sí. Los famosos helechos. Generalmente la gente no le presta mucha atención a los helechos, pero en realidad los helechos son precisamente la base de las plantas que tenemos aquí, porque son plantas extremadamente antiguas. Ahora, estas plantas lo que forman son miles y miles y miles de esporas. Y estas esporas son arrastradas por el aire para que precisamente lleguen a otro sitio y allí germinen y nazcan en otro sitio. Vamos a hablar de otra planta interesante. ¿Ustedes qué consideran que sea esta? Una carnívora. No sé. Exactamente, una carnívora. Estas plantas son conocidas como nepentes. Estas plantas como tal forman una jarrita y dentro tienen una serie de líquidos que se utiliza como una especie de ácido para ir deshaciendo todo lo que son los insectos que van entrando dentro de ellas. Hay varios mecanismos que tienen algunas de ellas tienen una forma particular que hace que ellos les recuerde al insecto femenino, entonces son atrapados allá adentro. Algunas tienen algún olor particular con los que atraen a los insectos, y algunas simplemente se dejan tocar por ciertos insectos, y más bien el insecto que viene a atrapar al otro es el que queda allí atrapado, porque entonces lo utilizan como si fuera una carnada. Por supuesto que cuando dicen carnívoros no significa que se puedan comer una vaca, sino que hay cosas como insectos y cosas así. Porque por ejemplo, si uno tiene una planta de estas carnívoras en su casa y uno le da un pedazo de carne, más bien pueden matar a la planta. Pobrecito. Ahora, otro de los grupos, y es como decirlo, el más vistoso que vamos a ver en topo, y aquí en el conservatorio está repartido por todos lados, son las bromelias. Las bromelias son este grupo que tenemos aquí. Entre las bromelias hay tres grupos, están las no formadoras de tanque, las formadoras de tanque, y otras que son como medio típicas. Ahora, de estas plantas, como ustedes ven que se forma como un pocito, ¿verdad? Es porque esas son formadoras de tanque. Estas bromelias formadoras de tanque, estos tanques les sirven para almacenar agua, ¿verdad? De manera de que les ayuda a soportar mucho más las condiciones en las que hay pocas lluvias. Aquí tenemos otro grupo bastante grande de bromelias. Que no sé si está... Bueno, creo que es por allá que está. Una bromelia que le llaman gigantea, que es la segunda bromelia más grande del mundo. Que tenemos un espécimen por acá. Son plantas que pueden crecer así. Y estas plantas tienen otra particularidad, fíjense las inflorescencias que se forman de ellas, que son estas que vemos aquí, ¿ves? Cada una de estas es una flor, ¿ves? Ellas simplemente vienen, se abren y de allí es que salen las florecitas. Las otras plantas que tenemos por aquí son las orquídeas, también vamos a ver unas en el bosque. Generalmente para que ustedes las reconozcan en épocas en las que ellas no están en floración, ustedes van a notar que ellas tienen esto, ¿verdad? Esta primera parte así gordita y después de ella salen unas hojas alargadas. Entonces esos bulbos, ya ustedes les dan una señal de que son orquídeas. Ay, qué linda es esa, me gustan. Orquídeas generalmente terrestres no hay, pero generalmente se encuentran de forma epífita o parásita. En la flor es por la forma que tiene la flor. Generalmente son cinco pétalos y un bulbo que viene hacia adelante, ¿verdad? Como este que tenemos aquí.
Aquí también vemos otra. ¿Ves? 5 hojas, 5 pétalos y el bulbo que tenemos hacia acá. Bello, hermoso, hermoso este jardín, de verdad. Topotepuy, se los recomiendo. Vamos a seguir recorrido. ¡Ay, qué linda! ¿Esto es un diente de león? Ah, no. Esto es una florecita. ¿Sí? Ay, pero hay otra que es como diente de león, que es como una flor. También así. ¡Ay, qué lindo! Levanta los brazos, Coba. Así, vuela. Ay, qué bonita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mata? Esta, col. ¿Qué? Y esta es col morada, ¿no? Oh, jardín hidropónico. Cuando le dicen hidropónico, ¿qué les suena? Agua. Exactamente. Las plantas que tenemos aquí son para crecer en agua. Y en este caso, en vez de utilizar la tierra como el principal producto, tenemos otros mecanismos. Pero aquí, este jardín hidropónico fue hecho como para hablar de varias cosas alternativas para la parte de la siembra. Entonces, vamos a empezar por lo más básico, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, lo que es la lombricultura. Lombricultura ya me está dando algo. Ahí también. Aquí se puede ver. Ah, ya las quiero ver, ya va, quiero verlas. Ay, lombrices, qué lindas. Y hay esos puros desechos, ¿no? Los descomponedores son aquellos que se encargan de consumir todo aquello que sea, por ejemplo, materia fecal, restos de alimentos, restos de animales muertos, todo eso. Por ejemplo, los carroñeros se podría decir que son unos El descomponedores. samurito. Pero nosotros cuando hablamos de los componedores hablamos de los más pequeños. En este caso las lombrices de tierra son extremadamente importantes para eso. Entonces nosotros utilizamos ese mecanismo para aprovechar esos nutrientes que todavía están en esos restos de alimentos que nosotros ya no consumimos, que nosotros no vamos a consumir. Y ellas se encargan de comerlo y de los desechos que ellas dejan. Esos desechos ya están perfectos para que la tierra lo pueda aprovechar y las otras plantas lo pueden utilizar. Estos composteros ayudan a que haya muchísimo más calor aquí adentro y además se le da vuelta de manera de que nosotros podamos irlo moviendo y así toda la parte de fisicoquímica que está sucediendo allí dentro sea mucho más efectiva. Ahora, ¿qué vamos a hablar otra vez? Ahora sí hablamos de la parte hidropónica. Todas las plantas que necesitan como tales de lo que hay en el agua, no exactamente de la tierra, sino de lo que hay en el agua que está en esa tierra. Porque ¿qué es lo que hace el agua? El agua lo que hace es diluir todos esos minerales que hay en la tierra. Si la tierra no tiene nutrientes, el agua no tiene nada que disolver y esa planta no tiene nada que aprovechar. Pero si esa agua tiene esos minerales, no es necesaria la tierra exactamente. De ahí el hecho de que podamos utilizar otras formas de siembra que en vez de utilizar tierra, utilizamos directamente un agua que ya viene con esos minerales. Ellos vienen y hacen sus necesidades, ¿verdad? Esas necesidades obviamente van asociando el agua en donde ellas están, ¿verdad? Bueno, imagínense que nosotros podamos filtrar todo eso y aprovecharlo. El trigo es básicamente sembrar en vertical. Siembras y cada uno de estos, ¿verdad? Fíjate, aquí tenemos un pensamiento y Alison. Tenemos aquí estas plantas. Ah, y este es el capuchino. La capuchina. Tenemos estas plantas aquí y aquí se les suministra una cantidad de agua pequeña
como por goteo por unos tubos. Y estas le suministran nutrientes a esta y así van bajando hasta las que están abajo. Hasta las que tenemos en el fondo y en la base. Los cables que les ayudan a mantener la planta más erguida. Eso ayuda a que la planta no solamente pueda tener más espacio, un espacio mejor aprovechado en un lugar, sino que además el fruto puede crecer mejor porque en vez de que está todo hacia un lado, puede caer, subir hasta arriba. Eso es tomate, ¿no? Tomate. Y acá tenemos el de la película de agua. El de la película de agua, básicamente como dice la palabra película, porque es una capa finita de agua. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se colocan estas canaletas y en estas canaletas, en cada cuadrito, se ha colocado una esponja de lana en donde se colocan las semillitas de cada una de estas plantas. Generalmente son lechugas, acelga, todas estas plantas de hoja. Y lo que hace es que se le suministra agua desde allá, como ven los tubos que están por allá. Y esto también tiene una ligera inclinación. Recuerdo una película. Sí. ¿Cuál? Sonría. De hecho lo podemos identificar porque ven esta parte blanquita que tenemos acá y por la flor que ella tiene de color morado. ¿Ves? Ajo sociedad. Se puede utilizar en la cocina, pero en este caso ellas no tienen un jugo de ajo, sino que se utilizan son directamente las hojas. ¿Para infusiones o para la comida? Mira, un reloj de sol, qué bonito. Ya son, para ver, la 1:30, creo que es, porque aquí marca, ¿ves? La 1:30. Chévere, ¿viste? Si se lee un reloj de sol. Mira, una planta llamada tártago, es hermosa porque tiene una coloración roja y la hoja es totalmente diferente, parece una estrellita. Es espectacular esta planta. Mira, esto es bueno para ti, ¿Por qué? porque esto te mata la solitaria que tiene. ¿El tártago mata a la solitaria? Sí, tómate un... ¿Cómo que mentira? Eso la purga. La botánica. ¿Ah? Sí. Sí. Eso te purga, ¿Cómo sabe usted, señor Eduardo? Y ahora me tomo y si me muero. que te vas a morir. Atente contra... El borde de la hoja. Esa es menta, ¿no? La menta. La hierbabuena es afiladita. Es como un triángulo. La diferencia aquí entre la menta y la Mira. A ver. No, este es bálsamo limón. Este es bálsamo limón. Bálsamo limón. Y fíjense que es incluso más corrugadito y fíjense que tiene como pelito. Esta hierbabuena ven que es redondita. Y huele muchísimo. O puedo hacer juguetes con esto. Ahí está. Qué fino. Allá. Está de verdad bastante instructivo. Ahí está. Me gusta. En vez de hacer reciclaje, hacemos reutilización. Entonces lo que hacemos es simplemente aprovechar el caucho tal cual como está, sin pasarlo por ningún proceso, y lo utilizamos para hacer materos. Pero en este caso no cualquier matero, sino un matero que además es un muro de contención. ¿Por qué? Porque esto, como ven, es una ladera. Para contenerla necesitamos un muro aquí. Entonces, ¿qué se hace? Se aprovechan estos cauchos que son de distintos tamaños y según la forma de la ladera o del perfil topográfico, nosotros vamos a adaptar los cauchos a cada uno de esos espacios. Por supuesto que eso tiene una cierta gracia de ingeniería o de ciencia para colocarlos, para que estos no se vayan a... Tome allá. Ay, no me quiero quitar Más arriba. No puedes estar cerca de la casa ahora. En el año 2003 comienza a concretarse el proyecto de lo que hoy conocemos como Jardines Ecológicos Topo Tepuy,
de la mano del arquitecto paisajista Ricardo Fuenmayor, de la diseñadora Rosalía Cascante y de la bióloga María Bravato, acompañados de un equipo que contó con la participación de quien fue el asistente de Katy durante varias décadas en Topotepuy, Rafael Ortega, y de un grupo de jardineros con el fin de convertir este espacio en punta de lanza para el fomento de la conciencia ecológica. Mañana me enfermo. Un gripe. Con el sol de frío, no. A Coba no le gustan esas cosas. Miren de colores de rayitas. Fíjense una cosa, yo te quise dejar el bosque de último, porque uno las va a refrescar. Dos, es más cansón, porque es más largo. Y tres, porque yo creo que es uno de los más inolvidables. Si no el más inolvidable de aquí de Topotepuy. Aquí como tal, si no yo los hubiera empezado directamente con la historia de Topo. Pero en este caso se los cuento ahora. A ustedes que han visto los jardines, ¿qué les han parecido? Hermosos, espectaculares, preciosos, ¿no? Preciosos. Fíjense una cosa, estos espacios fueron adquiridos en el año 1959 por los señores Billy y Katy Phelps. El hijo de Katy, el señor Peter Button, ¿verdad? Años más tarde, decidió convertir esta propiedad en un jardín temático, casi como un jardín botánico, pero todavía le falta un poquito de un jardín botánico, para que la gente pudiera venir a disfrutar, ¿verdad? A aprender un poco de la naturaleza, y que además fuera un lugar autosustentable, es decir, que pudieran colocarse las semillas aquí y ya de esas mismas semillas de las mismas plantas que tenemos aquí, poder nosotros producirlas más para seguir manteniendo los jardines. Ese trabajo no lo hizo William Phelps solo, sino que su hijo Billy se unió a todas estas expediciones. Desde la primera expedición que él hizo se unió a todas ellas, y después de que el señor William Phelps murió, él siguió su legado y siguió investigando, siguió haciendo expediciones y sumó muchísimos más especímenes y más trabajos de investigación a todo esto. Que además en estos viajes, Billy también, en este caso se enamora de la señora Katy Phelps, australiana, también que le encanta mucho la naturaleza y la investigación. De hecho es la fundadora de las guías Scout de Venezuela. Entonces de ahí el hecho de que todas las demás expediciones, de hecho solamente hubo una en la que no estuvo con él, pero el resto todas las expediciones las hicieron juntos. Y por eso este lugar se llama Topotepuy, porque ellos les recordaba esos viajes por los tepuyes, por eso es que estamos en la montaña. Y de hecho el nombre es Topotepuy. Ahora vamos a seguir por acá. Qué bonitas las plantitas, qué bonito es el tronquito, qué bonito el arbolito. Ya no trae otra hamburguesa, ¿no? ¿Cómo que otra hamburguesa? Bueno, cuando regresemos, porque ya no sé. ¿Cómo que otra hamburguesa, señor Eduardo? Ya comió suficiente. Aquí estamos ya dentro del bosque, ¿verdad? ¿Ustedes han notado el cambio de la temperatura? Más abajo vamos a verlo un poquito más frío. Qué bueno. Fíjense una cosa, como tal, los bosques tienen una particularidad, y es que hablamos de lugares donde tenemos varios niveles, ¿verdad? Varios estratos o niveles de plantas, que son las herbáceas que están aquí en el suelo, las plantas que están a medio nivel y las plantas más altas que son los árboles, y el dosel, que es el techo que forman las ramas de los árboles en la parte de arriba. No sé qué. Hay varios que me han consultado aquí sobre cómo funciona más o menos la parte de las yaturas, todo esto. La diferencia está, por lo menos $5, eso fue el domingo, tengo entendido, porque era especial por ser el Día de la Tierra. Entonces cuando hay eventos que son asociados a la naturaleza, el Día de la Tierra, el reciclaje, todo esto, hay días en los que se hace esa sección precisamente para que la gente pueda venir, y a veces como son 2 días, se les baja el precio para que puedan asistir a ambos días.
Normalmente como entonces, ¿cuánto es el acceso? generalmente son $10. Ok, sí. ¿Con guiatura o solamente la entrada? Esa es la entrada, pero Ok. ¿qué pasa? Los guías están en cada uno de los jardines, pero las personas pueden visitar directamente los jardines y el guía les puede dar su visita Ok. directamente. Oh, ok. Ok, hombre, no te incluye la hamburguesa. No. No, Exacto. ahí no. Es decir, básicamente vienen a disfrutar directamente del jardín, ¿verdad? Pueden comer aquí en las galerías, en donde de repente van a comer un choripán o un sándwich de pernil o un waffle, o una de las limonadas que tenemos aquí de otros sabores. Como tal, el resto de los jardines es para su disfrute. Entonces, claro, el único lugar que como tal se tiene que pagar un extra es el bosque nublado. Pero es porque el bosque nublado requiere que vaya un guía. A juro tiene que venir un guía. Entonces se compra en la tiendita. Y es $1. Pero es $1. $1 nada más. Una cosa súper, ¿verdad? ¿A qué se le asemeja esto? Es cola de pescado. Exactamente. O también llamada cola de sirena. Cola de sirena. Que esta es una palma, precisamente que lo vemos y la identificamos por esto. Pero fíjense esto, ¿ves? Viene directamente el tronco y de aquí directamente sale la hoja, no tiene ramas. De esa manera es como nosotros podemos generalmente identificar si es una palma o si es un árbol. ¿Recuerdas que yo les había dicho que estamos en un bosque nublado, verdad? Ajá. Esta planta solamente la podemos encontrar en un bosque nublado. Si la tenemos aquí es porque es un bosque nublado. Este helecho se le llama helecho arborescente. Y esta especie en particular es nativa de Venezuela. Es endémica del país. ¿Ven? No es como que no se puede encontrar en otros países, sino que esta planta es una de estas plantas que son de Venezuela. O sea, no vienen de otra parte, sino que han estado aquí desde siempre. ¿Le gustó el bosque? Me encanta, de todos los bosques y toda la vegetación me encanta. Qué bueno. ¿Este le gustó en Por particular? supuesto. Sí. Excelente. ¿Y la casa? ¿No vamos a hacer un recorrido por la casa principal? No, la casa principal no se puede entrar. La casa Ah, principal Ni es la siquiera yo he podido entrar. hasta aquí se acabó entonces el paseo. Porque la casa principal es privado ya, y es para uso de la familia Felas. Ok. Entonces el recorrido termina acá. Saludos. Chao, hasta luego. A partir del año 2009, Topotepuy abre sus puertas al público para promover lo que son sus principales valores: el conocimiento de la naturaleza y la puesta en práctica de la educación ambiental transmitida a través del contacto con la naturaleza y la recreación. Ok, chicos, y culminamos el recorrido el día de hoy por los jardines ecológicos de Topotepuy. Espero que les haya gustado esta aventura. Nos vemos en una próxima edición. ¡Hasta luego!